¿Alguna vez te has preguntado si la oscuridad tiene algún propósito? Si el dolor, la incertidumbre y las pruebas que enfrentamos en la vida pueden ser parte de algo mucho más grande. ¿Qué harías si te dijera que, hace siglos, un hombre fue elegido para traer una luz que atraviesa el tiempo y permanece para nosotros hasta el día de hoy? Ese hombre fue Isaías, conocido como el profeta de la esperanza, una voz única y fundamental en la historia espiritual de la humanidad. No fue simplemente un mensajero de su época, sino un portador de visiones que nos alcanzan hoy, palabras que resuenan en los corazones de quienes buscan propósito y redención en tiempos de incertidumbre. Hoy, en Jornada con lo Divino, te invito a adentrarte en un viaje para conocer la vida de Isaías, sus visiones y sus palabras proféticas. Porque Isaías no es solo un personaje antiguo, él es la voz de quien cargó el peso de una misión inmensa, un hombre que enfrentó la oscuridad para traer luz y consuelo a generaciones aún no nacidas. Sus visiones son una ventana que nos permite ver más allá del sufrimiento y la confusión, recordándonos que existe una esperanza mayor, un amor sin límites que nos llama a cada uno de nosotros. Pausa breve, creando expectativa. Así que, si estás listo para explorar cómo el mensaje de Isaías sigue vivo en nuestras vidas, acompáñame en esta jornada hasta el final. Hoy, conoceremos cómo el profeta de la esperanza ilumina nuestra visión y renueva el propósito de nuestras almas. La historia de Isaías, un llamado divino. Isaías vivió en un tiempo de gran tensión y caos, alrededor del siglo VIII a.C., cuando el reino de Israel se encontraba amenazado por poderosas naciones vecinas y, al mismo tiempo, en una profunda crisis espiritual. La influencia extranjera, las alianzas políticas y la creciente idolatría habían llevado al pueblo a alejarse de Dios, buscando soluciones rápidas y temporales en ídolos y en el poder humano. En vez de fortalecer su relación con el Creador, muchos habían decidido seguir caminos que los llevaban hacia la destrucción, sacrificando su identidad espiritual en un intento desesperado por asegurar una estabilidad política que, en realidad, los dejaba aún más vulnerables. En este contexto de incertidumbre y dolor, comenzó a abrirse paso la esperanza, pues Dios tenía un plan para su pueblo, y eligió a Isaías como el portador de un mensaje que marcaría la historia de la humanidad. Isaías no era cualquier hombre. Provenía de una familia noble en Jerusalén y era conocido por su sabiduría y educación, y respetado entre los suyos. Sin embargo, su vida y su propósito cambiarían para siempre cuando experimentó una visión que transformaría su destino de una forma profunda, elevándolo a un lugar de liderazgo espiritual que no solo afectaría su tiempo, sino que trascendería siglos y fronteras. En aquella visión, Isaías fue llevado a la presencia de Dios mismo. Ante él se desplegó una escena majestuosa. Vio el trono de Dios, rodeado de una luz tan intensa que parecía llenarlo todo, y la habitación celestial resonaba con la presencia de serafines, seres angélicos de múltiples alas que exclamaban en perfecta armonía: «Santo, santo, santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria». Los muros temblaban al oír sus voces, y un fuego que no se podía comparar con ningún fuego terrenal llenaba el ambiente. En ese momento, Isaías se sintió sobrecogido, como si toda su existencia hubiese sido expuesta ante una luz que revelaba hasta los rincones más ocultos de su alma. Frente a esta manifestación gloriosa, Isaías experimentó una mezcla de asombro y un temor reverente, una conciencia avasalladora de su propia humanidad, frágil y limitada. De inmediato, sintió el peso de su indignidad y su pecado, consciente de su posición como ser mortal e imperfecto. Con un susurro cargado de angustia, reconoció su condición, diciendo: «¡Ay de mí! Estoy perdido, soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios impuros». Fue entonces cuando uno de los serafines, sin decir una palabra, se acercó a Isaías sosteniendo una brasa ardiente tomada del altar divino. Con precisión y solemnidad, el serafín tocó los labios de Isaías con la brasa, como una señal de purificación y renovación. El fuego no le causó daño físico. En cambio, fue una señal espiritual, como si el peso de su culpa y el lodo del pecado hubiesen sido quemados y disueltos. Con un acto simbólico y transformador, Isaías fue limpiado y renovado, listo para una misión que cambiaría no solo su vida, sino el curso de la historia espiritual. En ese mismo instante, una voz resonó desde el trono celestial, preguntando: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». Isaías, ahora libre de su temor y su culpa, se encontró a sí mismo respondiendo con valentía y humildad: «Aquí estoy. Envíame a mí». Fue una declaración de entrega absoluta,
de aceptación de una misión que no sería fácil ni cómoda, pero que sabía que debía cumplir. Desde ese día, Isaías fue cambiado para siempre. Su vida se convirtió en un mensaje viviente, en un canal a través del cual Dios podía hablar a su pueblo y llamarlos a volver a Él. La misión de Isaías no fue sencilla. Fue llamado a confrontar la idolatría y la injusticia, a advertir sobre las consecuencias del pecado y la autocomplacencia, y a proclamar la santidad de Dios ante una nación que había olvidado su identidad espiritual. Sin embargo, su mensaje no solo era de juicio, sino también de esperanza y de consuelo. A Isaías se le confió la visión de un futuro en el que Dios mismo restauraría y sanaría a su pueblo, un tiempo en el que la paz y la justicia reinarían de forma duradera. Este mensaje de redención iba mucho más allá de las fronteras de Israel y de su tiempo. Hablaba de una esperanza universal, de una promesa que alcanzaría a todas las naciones y generaciones. Isaías fue más que un profeta de advertencia. Fue el profeta de la esperanza, de la promesa de un Salvador que vendría para transformar y restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Sus palabras han sido un faro que ilumina el camino hacia la reconciliación divina, recordándonos que, aunque las generaciones cambien, el llamado de Dios al corazón humano sigue siendo el mismo: retornar a Él y descubrir en su amor una esperanza y un propósito que trascienden el tiempo. El contexto de su tiempo y la relevancia para hoy. Isaías fue testigo de la idolatría, de la injusticia y de la creciente corrupción espiritual de su época. Las alianzas y guerras con potencias extranjeras sumían al pueblo en angustia, y muchos buscaban en dioses falsos y en la opulencia una solución temporal a sus problemas. El profeta veía a su pueblo alejarse de la verdad, y en medio de esto, fue llamado a ser una luz que guiaría hacia el arrepentimiento y la restauración. Pero, ¿es tan distinta nuestra época? En nuestra sociedad, ¿acaso no vemos también que la búsqueda de poder, la acumulación de bienes materiales y la idolatría moderna, disfrazada de ambición y orgullo, separan a muchos de la paz espiritual? Isaías nos invita a examinar nuestra época a través de su mensaje, desafiándonos a ver que aún hoy necesitamos una esperanza que trascienda las fronteras del tiempo y el ego. Isaías sigue hablando, advirtiendo y llamando a un cambio profundo, un cambio que comienza en cada uno de nosotros. La misión de Isaías: advertencia y consuelo. La misión de Isaías fue desafiante desde el principio. Dios le pidió que hablara al pueblo de Israel sobre las consecuencias de sus decisiones, que los llamara a reconocer sus errores y volver a Él. Les advirtió: si no se arrepienten, Jerusalén caerá. Era un mensaje difícil, impopular, pero necesario. Sin embargo, en medio de sus advertencias, Isaías también traía palabras de consuelo, ofreciendo esperanza a aquellos que pensaban que todo estaba perdido. Isaías también les reveló una visión mucho más allá de las circunstancias de su tiempo, una profecía de paz, justicia y redención que alcanzaría a todos. Mientras muchos esperaban que el poder y la fuerza fueran la solución, Isaías presentó una esperanza que iba más allá de la política y el conflicto: la promesa de un reino eterno de paz, un reino donde el sufrimiento sería sanado y donde la justicia prevalecería. Voz suave y emotiva. Isaías, en sus palabras de consuelo, nos invita a recordar que, aunque enfrentemos tiempos difíciles, la fidelidad de Dios permanece. A través de sus palabras, nos enseña que la esperanza no es solo un ideal, sino una promesa de Dios que se cumple en medio de nuestras luchas y temores. El profeta del Mesías, la profecía del siervo sufriente. Uno de los aspectos más impactantes de las profecías de Isaías es su descripción detallada de un Mesías venidero. En el capítulo 53, Isaías nos ofrece una visión del siervo sufriente, un Salvador que llevaría sobre sí mismo el peso de nuestras culpas, que sanaría nuestras heridas a través de su propio dolor. Isaías describe al Mesías como alguien que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos da la paz cayó sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Este Mesías no era el líder militar que muchos esperaban, sino un Salvador que, con humildad y sacrificio, ofrecería redención a toda la humanidad. Silencio breve para que el espectador reflexione. ¿Qué significa este siervo sufriente para nosotros hoy? Isaías profetizó un Mesías que redimiría a la humanidad a través de un amor incondicional, un sacrificio absoluto. Nos invita a ver que la verdadera redención no se encuentra en el poder, sino en la compasión, en la entrega y en el sacrificio personal. En un mundo que anhela justicia,
La imagen de este Mesías es un recordatorio de que el amor más profundo conlleva entrega y restauración. Reflexión: la esperanza para todas las generaciones. El libro de Isaías no es solo una serie de profecías antiguas, es un testimonio de la fidelidad de Dios y de su deseo de restaurar nuestras vidas. Nos recuerda que, incluso en nuestros momentos de mayor oscuridad, hay una esperanza viva. Isaías enseña que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, sin importar cuántas veces nos hayamos alejado. La esperanza que Isaías describe no es una fantasía, sino una promesa real y accesible para cada generación. Nos invita a descubrir un propósito, a confiar en que hay un Salvador que viene a sanar nuestras heridas y a restaurarnos completamente. Isaías nos recuerda que, cuando todo parece perdido, siempre existe una luz capaz de transformar nuestras vidas. Isaías fue un hombre de fe y visión, alguien que desafió el poder y la ignorancia de su época, y su mensaje sigue siendo una luz para todos los que buscan paz y propósito en tiempos difíciles. Nos invita a ver que, aunque la vida esté llena de retos, Dios nos ofrece una esperanza inquebrantable. ¿Estamos dispuestos a abrir nuestros corazones y recibir esta esperanza? ¿Estamos dispuestos a aceptar la gracia y el amor que Isaías profetizó y que el Mesías nos ofrece? En un mundo moderno donde los desafíos y las luchas son constantes, Isaías sigue siendo una guía que ilumina nuestro camino hacia el amor y la paz divinos. Nos llama a confiar, a creer y a vivir con propósito, recordándonos que la verdadera esperanza no es pasajera, sino eterna. Si has sentido esta esperanza en tu corazón, te invito a darle me gusta a este video y a suscribirte a nuestro canal, Jornada con lo Divino. Con tu apoyo, continuaremos compartiendo estas reflexiones que nos acercan al propósito divino. Comparte este mensaje de esperanza con alguien que lo necesite y no te vayas aún, tenemos más contenido esperándote. Gracias por acompañarnos en este viaje espiritual. Que la paz y la esperanza del Mesías te acompañen siempre. Nos vemos en el próximo video.